Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, les recuerdo que se suscriban a mi canal y le den like a la página de Facebook. Eso para empezar. Bueno, el tema del día de hoy es la Revolución Rusa. Ok. No, mentira. Eso ya lo vimos. El tema del día de hoy es el fascismo italiano y alemán que se produce. Veamos. Dentro de la Gran Guerra, en el periodo de paz que existe entre ambos periodos de conflicto, dentro de ese momento nos vamos a referir a los fascismos desarrollados en Alemania, en Italia. Para esto tenemos que decir que hay que identificar dos tipos de regímenes políticos. Están los democráticos y los autoritarios. Y dentro de los autoritarios existen los totalitarios. Algunos, los totalitarios, los definen como un tipo de régimen político aparte del autoritario. Otros dicen que el régimen totalitario es parte de los regímenes autoritarios. En fin, sea como sea, vamos a hablar de regímenes totalitarios. Dentro de esos regímenes totalitarios se encuentran los fascismos. Y nuevamente nos vamos a referir a casos particulares de Alemania e Italia que se dio en este periodo de la Gran Guerra que ya aludimos. Nos vamos a referir a características que tienen estos fascismos que vamos a ver el día de hoy. Y puede que hagan juego con otros fascismos que han existido en la humanidad. Ya. Primero tenemos que partir con una idea de Max Weber. Max Weber fue un sociólogo, uno de los padres de la sociología del siglo XIX, que dijo que esbozó la idea de que existen tres tipos de dominación, entendiendo por dominación la relación social que un individuo tiene con la sociedad, valga la redundancia, donde se deja ser dominado por el poder de esa sociedad. A eso me refiero con dominación. ¿Ya? Existen tres tipos de dominación según Weber: la tradicional, la burocrática y a través del líder carismático. La tercera es una primera característica dentro de los fascismos. Este líder se encuentra encarnada en la figura de un individuo que parece que exige y se le dan atribuciones excepcionales que van por encima de los demás hombres, que está más allá de cualquier hombre, que parece que no tuviese límites y que se le ve como el que dirige el fascismo. Y por lo mismo es idolatrado un poco menos como si fuese Dios. Un hombre elevado al escalafón de Dios. Eso es un líder carismático. Donde, bueno, es un garante de que todas las cosas en el régimen fascista se van a cumplir. ¿Ya? Y carismático, bueno, porque tiene carisma. No necesitamos darle otra vuelta a eso. ¿Ya? Por ese carisma logra tener esa mirada sobre él de que un poco menos es un dios idolatrado, de que va a dirigir todo y ya, dios creador, director, en fin. En el régimen fascista, este líder carismático es Benito Mussolini, el Duce, llamado así. Y en Alemania, ese líder carismático es Adolf Hitler, el Führer, der Führer en alemán. Donde supuestamente con su habla dejaba a todos boquiabiertos cuando hablaba. Pero si nosotros queremos hablar de otra característica que tenga que ver con una institución más que con una sola persona, como el líder carismático, tenemos que decir que en los regímenes fascistas, a diferencia de regímenes democráticos, existe el partido político único. En los regímenes democráticos son varios partidos. Aquí solamente uno partido, aquí solamente uno. Ese único partido es como la institución que dirige el Estado, dirige el gobierno, dirige todo. Donde todas las personas o todos los que son considerados personas o individuos para ese partido tienen que estar afiliados a ese partido. Y esa es una forma que se tiene de controlar a la población que realmente, por ejemplo, la población con la que realmente es afín
al régimen, la que no es afín, la que son rebeldes, díscolos, están fuera del partido y por ende son considerados enemigos y por ende tienen que ser eliminados. Eso es prácticamente. En Italia era el partido fascista y en Alemania el Partido Nacional Socialista, mejor conocido como Partido Nazi. Ya saben, el partido de la esvástica. Dentro de otra característica podría decirse los valores conservadores que tienen los fascismos. Y cuando digo valores conservadores me refiero, yo diría valores que se acercan un poco menos a los que defiende la Iglesia Católica, sin ser católico, sin afiliar a alguna religión. Pero lo digo en el sentido de que en el fascismo era muy común, por ejemplo, que la sociedad fuese machista, fuese homofóbica, se estuviese en contra de, se estuviese a favor de la familia ideal, que esto de que, por ejemplo, no pueden existir madres solteras, que las parejas tienen que estar casadas, que no pueden existir hijos ilegítimos, es decir, hijos que están fuera del matrimonio, que, en fin, todo ese tipo de cosas que hoy día nos parecen retrógradas, conservadoras, bueno, todo eso apoyaban los fascismos. Pero bueno, sin el fascismo, sin ser necesariamente católico o afiliar a alguna religión, yo les podría decir que en Italia el fascismo italiano fue cercano a la Iglesia Católica, sobre todo a la Santa Sede y sobre todo al Santo Padre. El Papa Pío X, Pío XI, nunca tuvo, no tuvo las mejores relaciones con el fascismo de Mussolini, pero digamos que tampoco fueron malas. Como que no estuvo ni muy cerca ni muy lejos. Hubo entre una ambigüedad inclinada a afinidad, una cosa así, por unos problemas que hubo, unos arbitrajes que tuvo que hacer. Pero lo que quiero decir con esto es que la Santa Sede no vio con malos ojos al fascismo y el fascismo no veía con malos ojos a la Santa Sede. Y si se preguntan por qué, bueno, puede ser por la amenaza del comunismo, no sé, esa se me ocurre como explicación. Puede haber otra. Otra característica de los fascismos es que ocupan el modelo económico corporativista. ¿En qué consiste esto? En ver todo el Estado como una corporación donde todos sus miembros, todos los individuos de ese Estado poseen funciones determinadas dentro de la economía. Y al decir funciones determinadas, quiere decir actividades económicas específicas. Y en esas actividades se tienen que desempeñar según los requerimientos del Estado. Y estaban obligados así a hacerlo de forma tajante, de forma clara. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Una persona, un alemán, pudo haber sido, ponte tú, en ese tiempo, un empresario dueño de una fábrica de ollas. Él tenía que producir la cantidad de ollas que el Estado nazi alemán le decía que dijera, y las tenía que vender a tal precio y enfocarse en tal demanda principalmente. Y en ese entonces eran los militares. Ya vamos a hablar después del militarismo dentro de los fascismos, pero para que me entiendan. Si tú eras, por ejemplo, un artista, el arte que tú producías tenía que ser afín a los valores, a los principios y a los objetivos que perseguía el fascismo. Si no, simplemente te eliminaba. Así. Eso para que tengan claro un poco lo que era el corporativismo como modelo económico. Habíamos mencionado el militarismo, ahora vamos a explicar otra característica de los totalitarismos del fascismo. La militarización tiene que ver con que, el ejército es lo más importante. Tienes un ejército profesional, permanente, en el cual se inviertan grandes cantidades de dinero en armamentos, tecnología de punta que tengan que ver relacionada con esos armamentos. ¿Por qué? Porque los regímenes fascistas son regímenes violentos, agresivos, bélicos, que siempre van a estar en constante lucha con sus enemigos. Y sus enemigos no están solamente dentro de la nación o dentro del país, sino que también son otros países, son otras naciones. Tarde o temprano habrá que pelear contra ellos, declararles la guerra, someterlos, porque pueden ser una amenaza para el régimen. Por eso hay que armarse constantemente. Si no es para pelear, es por lo menos para causar miedo o cierto respeto con el armamento que se posee. Entonces, como se prioriza en lo militar,
lo civil queda de lado, y la miseria inclusive. Con esto ya les digo que no es un régimen, los fascismos no son gente muy tolerante ni muy reflexiva. Algo fundamental dentro de los fascismos es que exista un sentimiento nacionalista. Un sentimiento nacionalista, es decir, bueno, lo que tiene que ver con la nación, la patria, de que esto es nuestro, esto nos pertenece y por lo tal, así podemos cohesionar a la sociedad como si esto fuese una especie de pegamento para poder engrupirla y venderle algo que nos sirva para que ellos el día de mañana, si necesitamos pelear una guerra, peleen por nosotros, peleen por nuestra causa. Eso es lo importante del sentimiento nacionalista, y que nuestra nación es más importante que la de los demás, porque las naciones siguientes son enemigas. Por eso tenemos que armarnos para pelear contra ellos. Es básicamente eso. Y por último, tenemos como característica de estos fascismos la propaganda. La propaganda es algo muy, pero muy importante. ¿Ya? La propaganda es esto de que, por ejemplo, de carteles, de afiches que se veían en la época con ciertos mensajes para tratar de convencer a la sociedad de este sentimiento nacionalista, de los valores del fascismo, del líder carismático y de las cosas que dice. Las apariciones de este líder carismático dando discursos, por eso veíamos a Mussolini, a Hitler hablando en podios y hablando con su carisma, con estos gritos, en fin. Eso. Tenemos radiales, películas. En Alemania se hicieron muchas películas. La directora fue Leni Riefenstahl, que bueno, hizo muchas películas para el régimen nazi. También se hicieron las Olimpiadas en Alemania en el año 36, con el fin de como promocionarse, decir, mira el progreso que hemos alcanzado, la sociedad avanzada que somos, con ese fin. Y bueno, ahí tenemos la anécdota de que, por ejemplo, un negro como Jesse Owens ganó la maratón, los metros, estas corridas de metros planos. Bueno, cosas que pasan también. Bueno, con respecto a los intelectuales, ya lo había mencionado antes, si es gente que no es muy reflexiva, no es muy tolerante, entenderán que los intelectuales tampoco eran muy bien vistos. Y todo trabajo intelectual en realidad, esto de leer, de aprender, de estudiar, de educar, porque de hecho las escuelas estaban hechas para formar a los jóvenes dentro de los valores, los principios y las directrices del fascismo. Por algo existieron después, por ejemplo, las juventudes hitlerianas. Esas eran las escuelas del nazismo. Ya. Los intelectuales no eran bien vistos porque, bueno, los intelectuales, bueno, primero que todo piensan, meditan. Eso para los nazis, para los fachos, eso era... Esto es una estupidez, ustedes son idiotas, nada, lo mismo que piensen mucho, hay que actuar. Los intelectuales también, en una sociedad siempre van a ser críticos, van a tener siempre una mirada crítica de la sociedad, van a criticar el status quo. Como los fascismos nunca toleran la crítica, por eso nunca aman a los intelectuales. Por eso el trabajo intelectual queda minimizado, ojalá a cero, en la mínima expresión posible. Esa es otra. ¿Ya? Y bueno, otra cosa más que hay que destacar como algo mío es que en todas estas sociedades existen siempre gente con privilegios. Esto no solamente sea en los regímenes democráticos que hoy día tenemos, de estas democracias liberales, donde elegimos cada 4 años presidente y que resulta que el presidente es corrupto y su gobierno es corrupto, los ministros son corruptos y el parlamento, la gente que son los diputados que hacen leyes son corruptos, no. Esto también sean regímenes fascistas. Es cierto que, mira, hay gente que tiene que seguir tales principios, tales valores, tales directrices, tales leyes, por ende, que son producto de eso, con una policía bien rigurosa. Eso es lo otro, una policía bien rigurosa. Los castigos eran severos, la rebelión era sofocada horriblemente, también podía haber tortura, persecución. Y voy a hablar un poco más de eso, todos esos detalles. Pero ponte tú, había gente que estaba por encima de eso. Bueno, de partida el líder carismático, por más que predicara y hablara esto, él podía estar por encima de eso. Igual que los cabecillas que ayudaban a dirigir el régimen, también estaban por encima de eso, tenían privilegios y todo. Privilegios. También habían empresarios que tenían grandes fortunas
fortunas que estaban por encima de eso, terratenientes que quedaban, que todavía estaban por encima de eso, y en fin. Uno que otro o sea, lo que quiero decir con esto que también, y toda esa gente que tenía privilegios, tenía tráficos de influencias, eran corruptos, hacían las cosas que querían a diestra y siniestra. Cuando de repente se decía, no sé, que la gente tiene que vivir con cierta cantidad de recursos y ellos tenían de todo. Las mujeres que querían, los mejores vinos, las mejores comidas, las mejores ropas. Eso pasaba antes y pasa el día de hoy. Se los digo. Eso es como una dimensión más que deben tener estos regímenes como para que vean que hay cierta relatividad. Por ejemplo, supuestamente el régimen fascista, el régimen nazi, era completamente machista. Era machista, sentía que la mujer solamente servía para criar los niños, pero igual había mujeres profesionales. Igual Hitler tuvo una secretaria, o habían secretarias, o habían mujeres empeñándose en algún que otro cargo profesional. Era machista, y aún así existía Leni Riefenstahl, que es una mujer que fue la directora de un montón de películas que hicieron los nazis como propaganda. ¿Ah? O sea, un país machista no hubiera dejado que una mujer hiciera eso. Entonces, yo digo, ahí son las pequeñas excepciones a las reglas que se dan con este tipo de cositas que le acabo de decir. Para que lo tengan en mente, ¿no? Y piensen un poco en la sociedad que tienen a su alrededor. Algunas cositas como del contexto histórico, como para poder dilucidar un poco más estos fascismos, porque en función de esto estamos hablando, estos fascismos. Ya, bueno, lo primero decir que ese fuerte nacionalismo que se da es esencial como combustible para llevar a los fascismos a desarrollarse en el decenio de 1920, de 1930, en Alemania y en Italia. ¿Ya? El caso español no lo menciono porque igual la historia es diferente, igual tiene esas mismas influencias, pero se dio en diferentes escenarios. No lo voy a mencionar mucho en este trabajo. Se puede hacer un video aparte, pero parte de la historia no, para poder llegar al segundo conflicto. ¿Qué estaba diciendo? Sí, el nacionalismo era importante. El nacionalismo no nació con los fascismos, fue fomentado fuertemente con ellos. Mira, esto del fascismo, o sea, del nacionalismo, perdón, se empezó a dar fuertemente después de las guerras napoleónicas, cuando las ideas ilustradas, junto con las de la Revolución Francesa, se expandieron por toda Europa Occidental y después por varias partes del mundo. Primera cosa, ese fue el primer empuje. El segundo, que da en estos países que estamos viendo, Alemania e Italia, se da que justo en ambos países se unificaron hacia el año 1870. Ese fue un segundo empuje. Un tercer empuje se da en la Gran Guerra, en el primer conflicto de la Gran Guerra, donde todas las naciones chocan entre sí, donde unas tratan de eliminar a otras. Ya, ese fue el tercero, que fue durante esa Gran Guerra. Y después de esta Gran Guerra fue el cuarto. No, porque se podría... A ver, el cuarto sí podría ser cuando estas naciones quedan pisoteadas después de la Gran Guerra, sobre todo Alemania con lo que fue el Tratado de Versalles. Y la patita final de todo este proceso se da con los fascismos. Para que vean. Todo esto es un largo proceso en el cual se encadena en esto. Eso fue lo que pasó. Por eso es importante, o sea, sin nacionalismos no entendemos los fascismos, porque si no, ¿cómo creen que se sentían los alemanes después de haber perdido el primer conflicto de la Gran Guerra? ¿Cómo creen que se sentían después del Tratado de Versalles? A esto del nacionalismo, súmenle que es importante para el desarrollo de los fascismos lo que fue la Gran Depresión de 1929, producto del crack que se hizo en la bolsa de Wall Street de Nueva York. Con esto que yo les expliqué en el video, si este es el 47, en el 45, cuando hablábamos de este periodo de medio tiempo que hay entre los dos conflictos de esta gran guerra. Es importante porque este crack se manifiesta rápidamente por Europa. Europa estaba bajoneada o apagada debido a que estaba toda Europa occidental devastada por la Gran Guerra. Estaban tratando de levantarse y cuando se trataban de levantar los contagió este crack y de nuevo se fueron al suelo. En Alemania, por ejemplo, esto se manifiesta con la hiperinflación. Todos los días los precios de las cosas, de alimentos de primera necesidad subían drásticamente. Y obviamente la gente cuando tiene hambre, cuando el dinero no le alcanza para nada,
cuando, no sé, están en la pobreza, cualquier resentimiento es fácil que se les pegue, como la gripe. ¿Ah? Resentimiento contra los franceses, resentimiento contra quienes tenían privilegios en ese entonces, que se veían a los judíos como que ellos tenían privilegio a costilla de nosotros que estábamos muertos de hambre. Por eso sería también después lo que vamos a hablar. Mira, bueno, como hay crisis económica, esto afectó y generó una crisis política. Después de Alemania, bueno, Alemania fue como un imperio, un segundo imperio. Después de ese imperio se instaura la República de Weimar. Y la República de Weimar fue incapaz de levantar el país económicamente hablando después del primer conflicto de la Gran Guerra. Esa incapacidad y ese como descrédito a esas instituciones, al poder del Estado, fue lo que también dio paso para que, por ejemplo, en Alemania ascendiera Adolf Hitler como líder indiscutido de Alemania y colocara el nazismo. En Italia se dio el proceso antes, estaban en una monarquía, el monarca creo que era Víctor Manuel III, Mussolini se hace con el poder. El fascismo italiano se dio mucho antes que el nazismo en Alemania, como 10 años de diferencia. En Italia fue mucho más rápido, fue mucho más fácil. ¿Ya? En Alemania fue un proceso mucho más largo, que implicó primero un golpe de estado, el Putsch en Múnich. Hitler termina preso, escribe Mi lucha, sale de nuevo por una amnistía, crea el partido nazi como institución propiamente tal, o sea, como que lo regenera, mejor dicho, lo refunda, lo vuelve a crear, mejor dicho. Se hacen la vía electoral, van ganando diputados en el Reichstag, que es el parlamento alemán, hasta que se convierten en la primera fuerza política del parlamento. Se hace Hitler con la Cancillería, después con el puesto que tenía Hindenburg, y se convierte en el Führer, el líder indiscutido de Alemania. Un proceso mucho más largo. En Italia solamente fue el año 23, la pedida de poder a Víctor Manuel III, con algo que fue parecido al Putsch, y listo. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? Por lo mismo en Alemania estaba mucho más cargado, se tuvo que trabajar más, y el deseo de llegar a lograr el fascismo requirió más esfuerzo, más trabajo, más dedicación, y por ende estaba mucho más cargado que en Italia. A esto también tenemos que hacer otra diferencia. En Italia nunca fue tan esplendorosa como Alemania. Tienen que pensar que antes de la Gran Guerra Alemania era una potencia mundial, Italia no lo era. Italia era más o menos pobretona. Tenía industrias, tenía conquistas, tenía colonias en África, pero nunca a nivel de Alemania. Nunca. Y eso que se unificó. Entonces lo que voy es que, bueno, llegó el fascismo, entre comillas, levantó Italia, pero el progreso, el esplendor que le dio no era tanto como el de Alemania, o por lo menos no como lo pintaban. Igual Alemania se levantó, progresó, mejoró muchas cosas, se avanzó mucha tecnología, sobre todo con armamento, que después pasó a manos de los civiles décadas después. Pero igual habían algunas carencias que ahí trataban de tapar, y que ahí con la ayuda de la propaganda como que se veían y se invisibilizaban. Esa es la palabra. Y por último, resulta que lo mencionamos antes y lo decimos de nuevo. El caso del nazismo alemán, su nacionalismo está asociada a una dimensión que tenía una cuota de racismo. En Alemania esto fue lo que principalmente le dio al nazismo una diferencia sustancial a otros tipos de fascismo. Esta cosa de la raza superior, la raza aria, la raza pura, que estaba por encima de razas inferiores, los negros, los judíos, los latinos. ¿Ah? Esta explicación de las razas que bueno, no lo inventó Hitler, que obviamente es un pensamiento que venía del siglo XIX, obvio. Que hay gente que incluso en países de Latinoamérica tuvieron ese pensamiento mucho antes de que Hitler naciera, en el siglo XIX. Fue así. Con ese razonamiento, por ejemplo, se decía que los seres inferiores estaban destinados a desaparecer, a morir, a la destrucción, ¿ya? Y que eso lo veían como una ley natural,
una ley incuestionable, indiscutible y fuera de toda discusión. O sea, eso. ¿Ya? Es como la ley de la gravedad. Una ley universal, natural, incuestionable, dogmática, etc. Así sería. Bueno, por eso la persecución de los, bueno, se dice de los negros, también yo digo los judíos. Y más porque los judíos, resulta que, bueno, los judíos llevaban 500 años antes de Hitler instalados en Alemania, cuando todavía era el Sacro Imperio Romano Germánico, todos sus feudos. Y bueno, desde esa época, y siempre se dedicaron al comercio. Pequeños, medianos y grandes comerciantes, había de todo. De todos los escalafones sociales, estratos socioeconómicos. ¿Ya? Y como los comerciantes siempre les va bien, porque siempre hay gente que les compra. Si en esa época tú te dedicabas a vender zapatos, fijo que tenías clientes, porque todos necesitaban zapatos. Si en esa época vendías sombreros, fijo que todos te iban a comprar sombreros, porque todos necesitaban sombreros. Y fijo. Entonces esa gente de por sí ganaba dinero. Entonces bueno, el resentimiento vino porque ellos eran extranjeros y porque tenían una situación económica igual mejor que otros, que los alemanes que vivían ahí. Y por eso esa necesidad de tener que cargarles todas las culpas, de echarlos, si es posible eliminarlos, porque ellos estaban quedando con las riquezas, decían, que les pertenecen a los animales. Por eso se dio esto de los campos de concentración, lo que fue el famoso holocausto, esto de matar, torturar, asesinar, estas luchas con gases que llevaban en trenes a los judíos y ahí los mataban, las persecuciones de la Gestapo, todas esas cosas, fue por eso. Lo explico muy burdamente, pero es para que se me entienda. Y yo creo que con todo esto podemos ya decir que esto es lo básico del fascismo y el nazismo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse, denle like a la página y todo. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.